Hoy en día, al preguntar a seguidores del cómic por su personaje favorito, podemos escuchar en muy contadas ocasiones el nombre de Superman. ¿Por qué el fundador del cómic de superhéroes y el mito del cómic norteamericano ya no continúa ocupando ese puesto? ¿Es que acaso el último hijo de Krypton no sigue siendo el mismo? ¿Es que no supieron actualizar la fórmula? Todas estas cuestiones comienzan a responderse durante los 60, con la llegada de una nueva época de superhéroes y maravillas. Pero antes debemos detenernos en los 50, quizás la mejor y más rica época del cómic norteamericano, pero una en la que nuestro protagonista empezó a perder su fama más característica. Hoy os contamos la historia de Superman y nos preguntamos, de paso, ¿cuándo dejó de ser interesante? Recapitulemos a donde lo dejamos en el anterior vídeo. Tenemos dos colecciones principales, Action Comics y Superman. Tenemos también a Superboy haciendo de las suyas por Smallville en la colección Adventure Comics y a partir del año 49 en su colección propia. Además, contamos con un origen renovado por el inmenso Bill Finger, co-creador de Batman, en el Superman 53 y una continuidad un poco más lógica. Aún no hemos comenzado los 50, y las cabeceras superheroicas de National están perdiendo fama debido al auge de los westerns, el crimen, los romances y dentro de unos años el terror. Finalmente, el personaje lleva teniendo un enemigo fuera de las páginas que parece ganar terreno en estas trincheras metafóricas que eran los kioscos. Estamos hablando del mortal más poderoso de la Tierra, el Capitán Marvel. Recuperemos el serial radiofónico del que hablábamos en el anterior vídeo. Tras 11 años en antena y de haber inspirado profundamente la continuidad del superhéroe con la inclusión de Jimmy Olsen o el editor del Daily Planet Perry White al legado Superman, el programa compartía su última emisión en 1951 para, en un futuro, dejar paso a un invento revolucionario que cambiaría por siempre el consumo del entretenimiento. La película del 48, estelarizada por Kirk Callan, halló una continuación en otro film 3 años después, Superman y los Hombres Topo, protagonizada, esta vez, por George Reeves. La película servía como piloto de una futura serie de televisión, que se convirtió en realidad tan solo un año después. Por cuestiones prácticas y de presupuesto, las adaptaciones que tuvieron a Reeves en el rol protagónico acabaron primando las actuaciones del trío de Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen. Así es como estos actores, siempre relegados a un desinteresado rol secundario, dieron forma a unos personajes que, aún plegados ante el Hombre de Acero, comenzaban a tener un mayor interés y protagonismo en las páginas del cómic. Volvamos de nuevo con Shazam, y así cerramos otro cabo suelto antes de continuar. Su editorial, Fawcett, ya llevaba unos largos y angostos años luchando contra las apelaciones jurídicas de National Comics. Y fue en 1953 cuando, cansados por tanto atosigamiento, se comprometieron a cancelar todas las series de la conocida familia Marvel. Una gran pifia no solo por la calidad de interés de las aventuras del joven Billy Batson y compañía, sino que además sumió en la ruina a la editorial. Muchos de los autores implicados en estas series, como el guionista Otto Binder o el dibujante Charles Clarence Beck, fueron contratados rápidamente por una editorial que demostraba no tener piedad a la hora de defender a su más valiosa propiedad intelectual. Pero mientras todo esto tenía lugar en DC, la sociedad estadounidense empezaba a preocuparse, en plena caza de brujas de los 50, por los comic books. Aquellas lecturas sin ley parecían corromper la bondad y respeto de los jóvenes norteamericanos, y una de las voces más famosas que se situaron en contra de las historietas fue el polémico Dr. Wertham. Wertham era un sensacionalista de cuidado y no dudaba en atacar aquí o allí a los superhéroes más famosos del cómic. Sus palabras en numerosos medios de comunicación contra la triada de DC Comics llegaban a la editorial, que más que demostrar con hechos las falsedades de Wertham, decidieron cobardemente limpiar la imagen de un superhéroe que poco se le podía criticar en su época. Más específicamente, decía que Superman era una representación exacta del superhombre nazi, que al igual que su amado líder, emprendía una cruzada fascista ajena al gobierno americano que le había acogido. Unas declaraciones incoherentes dada la deriva patriótica que el personaje había adoptado durante la guerra. Con optimismo por estas victorias legales contra el Capitán Marvel y la buena imagen que le estaba dando al personaje su propia y popular serie de televisión, Weisinger llevaba tiempo planteando el desarrollo de una nueva colección para aprovechar esta nueva exposición del personaje y de sus adorados secundarios.
El número individual de Superman's pal Jimmy Olsen rebotó en los kioscos en 1954 con guiones del recién incorporado Otto Binder y dibujos de un novato Curt Swan, que llevaba pocos años pasando a tinta o dibujando historias menores del Hombre de Acero. Parecerá irónico, pero el tándem creativo de Binder y de Swan no será moco de pavo en DC, logrando acercar una cantidad de lectores nada desdeñables a las alocadas aventuras del fotógrafo, espía, aventurero y joven amigo Jimmy Olsen. Ambos autores darían el paso a una serie de icónicas historias imaginarias, altas dosis de sinsentidos, como el superbebé, además de un mayor uso de la kriptonita para debilitar a nuestro héroe. La colección es bastante decente en cuanto a planteamientos e historias imaginarias, y es un oasis de diferencia en una época en la que Krypton empieza a aparecer en todas partes. Veréis, el editor Mort Weisinger es de esas figuras en el mundo del cómic bastante controvertidas. Comparado con la labor de Bill Gaines en EC o de Stan Lee en Marvel, este hombre era un auténtico tirano. Cuando en su época Jerry Siegel intentaba cambiar mínimamente al personaje, llegaba Weisinger a pararle los pies. Cuando un nuevo guionista se incorporaba a la línea Superman, no podría escribir sobre sus propias concepciones del personaje. Cuando llegaba un nuevo dibujante, le tocaba imitar al artista que estuviera dibujando las colecciones principales, como eran Wayne Boring o Al Plastino. El control de Weisinger era total. Nada se tocaba en sus colecciones sin que él estuviera al tanto y diera su beneplácito. Y cuando a él se le metía un concepto en la cabeza, había que seguir esa línea sin rechistar. Podemos defender la entrada de conceptos como el suficientemente mencionado Superbebé, el perro Krypto y la posterior creación de la Superfamilia, debido a que eran las épocas del Comics Code. Pero el uso que comenzó a darse a la kriptonita, a Krypton y al pasado de Superman a mediados de los 50 fue indiscriminado. En épocas anteriores, Jerry Siegel planteó la llegada del metal K a la Tierra para contrarrestar las habilidades casi divinas de Superman, y pese a en su momento estar en contra, Mort Weisinger rescató ese concepto años más tarde. Y no solo como debilidad, se propiciaron los diferentes tipos y colores del elemento, que según conveniencias del guión le ponían obstáculos aquí y allá a Superman. No solo en poderes, también en cambios de apariencia, envejecimientos, gordura, y lo mismo con las repetitivas historias imaginarias, repetitivas pero ligeramente comprensibles. Recapitulemos de nuevo: Action Comics, Superman, Adventure Comics, Superboy, Superman's pal Jimmy Olsen y Superman's girlfriend Lois Lane, aparecida en 1957, explotaban al personaje desde 6 puntos parecidos. Y si las aventuras del colega, de la novia, del joven y del Hombre de Acero querían empezar a tener lógica, en DC empezaron a orientar muchas de estas historias desde el onirismo. Estas son las famosas historias imaginarias del personaje, argumentos que ni los editores se molestaban en encontrar sentido. Al fin y al cabo eran historias inventadas para entretener a los niños. Y es que ese fue el gran problema del Superman de comienzos de la Edad de Plata. Ya estamos en una época en la que DC, bajo la batuta del editor Julius Schwartz, estaba renovando a varios de sus héroes a través de la colección Showcase, de la que tenemos un vídeo en nuestro canal. Pero aquello estaba sucediendo con héroes de segunda fila, que antiguamente formaron el último resquicio de universo compartido en DC, la Sociedad de la Justicia de América. Superman, Batman y Wonder Woman se habían desentendido de esta unión editorial, y pese a la colección compartida entre los dos primeros, World Finest, no parecía que esta nueva edad tan científica, madura y fresca afectase al hombre del mañana. El reinventarse no parecía posible en una línea editorial asfixiantemente controlada por Mort Weisinger. Dejando a un lado esta ridiculez del personaje, Curt Swan había empezado a tener protagonismo con su diseño más joven de Superman a través de sus icónicas portadas, que empezaron a presentar algunas de las mejores historias del personaje durante la Edad de Plata. El número 241 de Action Comics nos presentó una versión renovada de la Fortaleza de la Soledad, además de una recapitulación a la historia de Superman, sumándole algunos guiños a su historia con el Caballero Oscuro. Sin embargo, el número 242, publicado en julio del 58, casi 20 años después de su creación, sería la piedra angular de la futura década de los 60. Esta historia, aún con sus aires de fantasía típicos de la época, nos presenta a un enemigo de otro planeta. El ingenioso Brainiac planeaba sembrar el miedo por toda la Tierra, reduciendo el tamaño de las grandes urbes para luego embotellarlas. Venecia, Roma, París, Nueva York y Metrópolis habían sido presas de su maldad.
Pero junto a esta última ciudad, un miniaturizado Superman intentando escapar de una empequeñecida metrópolis acabó cayendo en otra botella, en la que además se le despojarían sus superhabilidades. Esa ciudad era Kandor, la capital de Krypton, tierra de maravillas y de ingeniosos científicos, de la que nuestro héroe no tardará en escapar para poder liberar todas las ciudades terrestres capturadas por el pérfido coleccionista alienígena. Pero la energía para aumentar el tamaño es finita, y Clark deberá tomar una decisión, o aumentar Kandor o aumentarse a sí mismo. Antes de que pueda restaurar la grandeza de aquella ciudad kryptoniana, el científico kandoriano que le ayudó a escapar deja clara la sentencia, condenando a una miniaturizada Kandor a cambio de salvar al mayor héroe de nuestro mundo. La aparición de la botella y posterior custodia por parte de Superman en su fortaleza de la soledad dejarán claras varias cosas en la continuidad del personaje. Una de ellas son las aventuras de Jimmy Olsen como Flamebird, el héroe de Kandor, como si eso tuviera algo de lógica. La segunda es que el Hombre de Acero no será nunca más el último superviviente de Krypton, no solo por los citados supervivientes kandorianos, sino además por la aparición, el siguiente año, de otra piedra angular en el Superman de los años 60, la prima de Kal-El, Kara, o más conocida como Supergirl. DC estaba consiguiendo mantener una imagen de estabilidad en una época inestable. Tenían al superhéroe más famoso de América, pero su talón de Aquiles, irónicamente, no era la kriptonita, se trataba de la dirección editorial que tanto hemos remarcado durante todo este vídeo. En su motivación por seguir siendo líderes en el mercado, ajenos a toda controversia, se habían alejado de la esencia que hizo grande al personaje. Weisinger, como encargado de la línea Superman, tenía una sola misión: debían evitar que el personaje fuera una moda pasajera. Lo que quizá desconocía el controversial editor es que intentar mantener el inmenso monumento del Hombre de Acero sin variar ni un ápice la fórmula y coartando a sus autores estaba siendo su mayor problema. En un futuro hablaremos en el canal del Batman de la Edad de Plata y del Linterna Verde de los 60, para mostraros dos fórmulas completamente opuestas de cómo orientar a una leyenda. Mientras Batman pasó por su peor momento durante los 50, con una infantilización total por parte de DC, los autores de Showcase optaron por convertir a Linterna en un héroe con unos objetivos y argumentos más maduros, brindándonos de paso algunas de las mejores historias de la citada Edad de Plata. Como decimos, las ventas de Superman se mantenían, pero con el pasar de los años habrían de ir disminuyendo acompañado del interés de sus lectores, entre los que no solo se encontraban niños. Adolescentes, universitarios e incluso adultos se decantaban por héroes que sufrían, se sentían reales y vivían en un mundo realista antes que por las nuevas y alocadas aventuras de Superman, que paradójicamente se había convertido en un ejemplo de cómic infantil y sin pretensiones. EC, hacía casi 10 años, había contado quizá las mejores historias que el cómic había visto, y habían revolucionado para siempre el medio. Teniendo buena memoria, los fans marchaban hacia colecciones que sí mostraban un cambio, casas en las que se encontraban historias revolucionarias e innovadoras, o al menos demostraban una mayor cercanía con la realidad del Estados Unidos de su tiempo. Así es como el Hombre de Acero comenzaba a perder su podio, a la par que el personaje empezaba a ser recordado, ya en vida, como una vieja gloria y una antiguaya. Es por ello que damos por concluido este vídeo habiendo respondido a todas las preguntas de la introducción, a la par que os lanzamos una nueva. ¿Sería capaz de recuperar la esencia y protagonismo el mayor héroe que el mundo había conocido?